A Dios no lo ha hecho nadie. El cosmos no es eterno. El único ser eterno es Dios. A Dios no lo ha hecho nadie. Dios no ha empezado nunca a existir. Siempre ha existido y nunca dejará de existir. Es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios es eterno. Boecio definió la eternidad como la posesión total y simultánea de una vida interminable. Lo eterno está fuera del tiempo, no tiene un antes y un después. Sería un absurdo decir que hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada. En ese caso, jamás podría haber empezado nada a existir. No existirían seres de ninguna clase, no creados por otro, pues hemos supuesto que en un principio no existía absolutamente nada, ni tampoco creados por sí mismos. Pues sería un absurdo decir que una cosa que no existe puede hacer algo. Nada puede ser causa de sí mismo, porque para causar es necesario existir. Luego, si en algún momento no existió nada, nada existiría ahora, pues el primer ser no tuvo modo de empezar a existir. Nada hubiera empezado a existir si en un momento dado nada hay. Nada habrá durante toda la eternidad. Como dice el conocido filósofo francés Claude Tresmontagne, si en un momento dado nada existe, nada existiría eternamente. La nada absoluta no puede producir ningún ser. Si no hubo nada, nunca nada hubiera podido empezar a existir. Si actualmente existen seres, es necesario que desde siempre haya existido algo. Es así que nosotros existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases. Luego, por fuerza, tiene que haber existido desde la eternidad un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que hoy existen. Ese ser que existe desde toda la eternidad y es causa de todo lo que existe, es Dios. Dice Linder, profesor de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe, es necesario aceptar una causa anterior al mundo material. Uno preguntó, si el mundo lo hizo Dios, ¿a Dios quién lo hizo? Nadie, porque Dios es el primero, y el primero tiene que ser eterno. Si lo hubiera hecho otro, sería el segundo, y Dios es el primer ser. Otra pregunta capciosa. Si Dios creó el universo, antes de crearlo, ¿dónde estaba y qué hacía? Esto lo pregunta quien no sabe quién es Dios. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Tiempo es la duración del movimiento. Espacio es lo que ocupan las cosas. Si no hay cosas materiales, no existen ni el tiempo ni el espacio. Por eso dijo Einstein, si hiciéramos desaparecer toda la materia, el espacio y el tiempo desaparecerían con ella. Es conveniente definir los dos modos de seres posibles. A. Ser contingente. Es aquel que no tiene la existencia por sí mismo, sino que la ha recibido de otro. B. Ser necesario. Es aquel ser que no ha recibido la existencia de otro, sino que la tiene por sí mismo. Como no depende de otro para existir, existe necesariamente, o sea, no puede menos de existir y nunca dejará de existir.
Dios es el único ser eterno e increado que existe necesariamente. Dios es el ser necesario que existe desde siempre, que no puede dejar de existir, que es eterno, porque su esencia es existir. No depende de nadie para existir, por eso es increado. El cosmos es limitado en el tiempo y en el espacio, es decir, es contingente. La materia se transforma continuamente, es extensa, limitada, compuesta y divisible, es decir, es contingente. Todo ser limitado es contingente, porque toda limitación supone una carencia, y lo contingente, como se demuestra en filosofía, es metafísicamente imposible que sea increado. Se llaman seres contingentes aquellos que pueden existir o no existir, existir antes o después, existir de una manera o de otra. Todo lo que nace y muere, todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, es un ser contingente. Y lo contingente no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Por ejemplo, un año antes de que tú nacieras, no eras nada, y nada podías hacer para existir. Como eres un ser contingente, tu existencia no dependía de ti, eras nada, y en nada te hubieras quedado toda la eternidad si alguien distinto de ti, es decir, tus padres, no te hubieran traído a la existencia. La nada dejada a sí misma pertenece siempre a la nada, en nada o a la nada. Lo mismo que te ha ocurrido a ti, ha ocurrido con tus padres, tus abuelos, etc. Todos recibieron la existencia de otro. No podían existir por sí mismos. Todo lo que no tiene en sí mismo la razón suficiente de existir, debe recibir de otro la existencia. El ser no existir, porque su esencia no exige la existencia contingente, podría, lo que es mudablemente, es contingente, y todo ser contingente exige como causa suficiente última un ser necesario, Dios. Que la materia es esencialmente mutable no es discutible. Así llegamos a la afirmación del universo como contingente y por lo tanto creado, porque tiene que recibir su existencia de un ser no material. Dios es el único ser necesario. Ser necesario es el que existe por sí mismo, que no recibe de otro la existencia, que no depende de nada para existir. Existe siempre, sin principio ni fin. No puede dejar de existir. Tiene en sí mismo la razón de su existencia. A él deben su existencia los seres contingentes. Todo lo que no tiene en sí mismo la razón de su existencia, debe su existencia a otro. Todos los seres existentes se dividen en necesarios o contingentes, según existan por sí mismos o por otros. Como el ser contingente es indiferente para existir, no existe necesariamente. Por lo tanto, necesita una razón para pasar de la no existencia a la existencia. Esta razón suficiente no puede ser una serie infinita de seres contingentes, pues una carencia no se remedia con otros seres que tienen la misma carencia. Una colección de ciegos no ve más que un solo ciego. ¿En qué creemos que reuniendo ceros podemos conseguir la unidad?
La razón de la existencia de los seres contingentes hay que buscarla en un ser que no sea contingente, es decir, en un ser que no necesite de otro para existir, de un ser que exista por sí mismo, porque su esencia es existir. Ese es Dios. Es un acto puro, es decir, el acto de existir. Las cosas que vemos en el mundo vienen unas de otras. Un hombre viene de otro hombre, una flor de otra flor, una estrella de otra estrella. Si suponemos una larga serie de libros en la que proviene de un ser copia del anterior, necesariamente tenemos que admitir la existencia del escritor del primer libro. Cada ser existente de este mundo es como un anillo de una cadena. Cada anillo está colgado de otro anillo, que es quien lo sostiene, quien lo ha puesto en la existencia. Si subimos por esa cadena de seres existentes, llegaremos al primer anillo. ¿Quién sostiene el primer anillo? No puede ser otro anillo, pues entonces no sería el primero, sería el segundo. Pero el primer anillo está colgado en el aire. Entonces toda la cadena caería en el fondo de la nada. Si la cadena de seres que ha venido a la existencia no cae en el fondo de la nada, es porque la sostiene alguien que está fuera de la cadena y no necesita de otro para existir. Ese ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otro para existir y que por lo tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Dios sostiene todos los seres en la existencia, lo mismo que el sol sostiene la vida en la tierra. Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor en la tierra. Sin la luz del sol, la luna tampoco se ve y la tierra estaría a oscuras, y sin calor, las aguas de los ríos y los mares no se evaporan. Consiguientemente desaparecen las nubes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarán por vaciarse en el mar y se secarían. Las plantas morirían por falta de agua y los animales se morirían de frío. El aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Es decir, que el sol, solo con su presencia, hace posible la vida en la tierra. Lo mismo ocurre con Dios. Él sostiene toda la cadena de seres existentes. Si veo una chaqueta colgada en la pared, dice Seth, aunque no vea el clavo que la sostiene, no digo que la chaqueta desafía las leyes de la gravedad. Comprendo que tiene que haber un clavo que la sostiene. Si en un paso de nivel ves pasar desde tu coche un largo tren de mercancías en que un vagón tira de otro, comprendes que tiene que haber una locomotora que tire de todo el tren, aunque tú no la veas. Lo mismo, hay que pensar en un primer ser eterno al ver que unos seres hacen a otros, y por lo tanto, todos necesitan de otro para existir, menos el primero, que tiene que ser eterno. Dios es ese primer ser, que no necesita de otro para existir, sino que existe por sí mismo. Es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y que nunca dejará de existir. Por eso decimos que Dios es ese primer ser eterno. Dios es el único ser eterno. Tema 3. El cosmos no es eterno. El cosmos no puede haber existido desde la eternidad. Es dogma de fe
que el cosmos no es eterno, sino que ha sido creado por Dios en el principio del tiempo. Dice San Pablo que Dios es el creador de todas las cosas. Él existe antes que todas las cosas. El ateísmo marxista se basa en la eternidad de la materia. Afirma que la materia ha existido desde toda la eternidad y de este modo no necesitan a Dios creador. Pero la eternidad de la materia es una afirmación, no una demostración. Físicamente es inverificable y filosóficamente es inaceptable. Pero los marxistas, que se precian de no admitir en su doctrina teórica y práctica, sino los hechos que la ciencia ha demostrado ser ciertos, esta afirmación de la eternidad de la materia la admiten sin demostración alguna, la imponen sin más como un postulado base de su ateísmo. Los marxistas-leninistas no demuestran la eternidad de la materia y por eso no consiguen desplazar la necesidad de un Dios, causa primera de todo cuanto existe. Casi por todas partes, informa Le Monde, el materialismo dialéctico como instrumento de análisis histórico está en retroceso. Si puede decirse que Marx ha muerto ya en el este, el marxismo apenas resulta operativo en la historiografía occidental. Marx era rabiosamente ateo, pero no por convicciones racionales, sino por motivos emocionales y psicológicos. El psicólogo no tiene más remedio que reconocer en Marx un odio personal hacia el cristianismo, casi idéntico al que sentía Freud. Tanto Marx como Freud, ambos judíos, decían que rechazaban el cristianismo en nombre de la ciencia. Pero lo verdaderamente innegable es que aquel rechazo provenía de un elemento emotivo. Para Marx, el ateísmo no era una consecuencia de ninguna clase de demostración. Era un postulado no sujeto a demostración y del que había que partir. La idea materialista marxista de una materia eterna es totalmente anticientífica. Está en contradicción palmaria con todos los datos de la ciencia moderna. Por el contrario, la ciencia moderna le niega al universo una existencia eterna, sea en el pasado, sea en el futuro. Modernamente, como consecuencia de los nuevos descubrimientos científicos, el principio de la eternidad de la materia ha resultado ser completamente falso, según reconocen con rara unanimidad los propios hombres de ciencia, quienes afirman que la materia comenzó en un momento determinado hace algunos miles de millones de años. Si el cosmos comenzó, necesitó de un ser distinto del cosmos que lo puso en la existencia. De la nada absoluta, nada sale. A este ser creador del cosmos le llamamos Dios. Por eso, el materialismo marxista es imposible. El dogma cristiano de la creación ha quedado confirmado por la ciencia. El famoso astrónomo Allen Sandage, al final de una importante obra, escribió: se hace coherente que tuvo lugar una vez un acto de creación universal. La teoría cuántica ondulatoria de Broglie, la teoría de las probabilidades de Fermi y la ley de indeterminación de Heisenberg destruye totalmente las bases sobre las que se apoyaba la tesis de la eternidad de la materia. Le oí decir en una conferencia a D. Ángel González Álvarez, rector de la Universidad Complutense de Madrid,
y catedrático de metafísica y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, decía: el ateo afirma que Dios no existe, pero no tiene pruebas para demostrarlo, porque no las hay. El ateísmo es una profesión de fe en la no existencia de Dios. El ateísmo no se prueba científicamente, por eso, más que de ateísmo científico, hay que hablar de ateísmo literario. Nietzsche y Sartre, cuando hablan de la muerte de Dios, no tienen argumentos para demostrar la no existencia de Dios. Lo que tienen es el deseo de que Dios no exista, porque si Dios no existe, todo está permitido. La inexistencia de Dios no ha podido nunca demostrarse, ni se podrá demostrar jamás. Dijo Pascal: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, nunca lo sabré, pero si hay algo, tendré que dar cuenta de mi rechazo. El ateo nunca podrá estar seguro de que la verdad no está en su fe, que él rechazó. El pretendido principio de la eternidad de la materia está en abierta contradicción con los resultados que nos ofrece la ciencia moderna. El que quiere estar de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos que señalan una edad en la existencia de la materia, no tiene más remedio que negar la eternidad de la materia, pues las pruebas que los científicos aducen son concluyentes. Hoy sabemos que ninguna estrella puede brillar un tiempo infinito. Se le acabaría el combustible. Un universo eterno es incompatible con la existencia de procesos físicos irreversibles. Existen discrepancias entre las cifras que se dan como edad de la materia, pero lo importante es que todo el mundo está de acuerdo en aceptar una edad para la materia. Si la materia ha tenido un principio, no puede ser eterna. Antes, cuando los siglos XVIII y XIX, ciencia y religión se hallaban en conflicto, a nosotros los católicos nos llamaban retrógrados, ignorantes y obscurantistas. Ahora, por una curiosa ironía de los tiempos, estos cariñosos adjetivos los podemos dirigir con mucha mayor razón a los ateos recalcitrantes, que realmente dan muestras de atraso e ignorancia, cuando se empeñan en seguir defendiendo la eternidad de la materia, a pesar de que la ciencia moderna, con pruebas experimentales, nos indica bien claramente que la materia tiene una edad, un principio en el existir, es decir, una edad y un principio en el existir. La vida finita del cosmos es algo científicamente probado. El científico que se para aquí y dice que no sabe del origen del cosmos es por pura pereza intelectual, pues donde no llega la física, llega la metafísica. Basta ser hombre y tener sentido común para comprender que el origen finito del universo debe tener una causa adecuada fuera del mismo universo. Esta causa no es otra sino Dios. La eternidad de la materia no se puede demostrar porque es un absurdo. En efecto, la materia tiene una existencia sucesiva, es decir, con un antes y un después, es decir, medible por el tiempo. Las sucesivas transformaciones
de la materia y los cambios de la naturaleza se van midiendo por el paso de los días, de las horas y de los minutos. Y todo lo que es medible por el tiempo tiene una existencia temporal y limitada, no es eterna. El tiempo es la duración del movimiento. El tiempo no existe como algo independiente de los seres sucesivos. Se basa en el movimiento de las cosas, en los cambios de la materia. Y lo eterno no cambia, no tiene principio ni fin. Está siempre en el momento presente, no está sujeto al paso del tiempo. Si la materia en evolución fuera eterna, querría decir que ha pasado por una serie infinita de momentos sucesivos. Y si no se llega al principio desde aquí hasta allá, tampoco se puede llegar desde allá hasta aquí, pues la distancia es la misma. Efectivamente, la misma distancia hay de Madrid a Barcelona que de Barcelona a Madrid. El mismo tiempo hay del día de hoy al 1 de enero de 1950, que desde ese día hasta hoy. Si por más que subiéramos por la escalera del tiempo, no llegaríamos nunca al principio del cosmos. Tampoco llegaríamos nunca del principio del cosmos al día de hoy, si ese principio estuviera en la eternidad. Es así que hoy existe el cosmos actual que vivimos. Luego, si hemos llegado hasta hoy, también desde hoy, subiendo por la escalera del tiempo, podemos llegar con el entendimiento al principio del cosmos, por lejano que éste, es decir, que el principio del cosmos no está en la eternidad. El cosmos no es eterno. Si el cosmos no es eterno, es necesario otro ser que sea eterno, pues toda la naturaleza que empieza necesita de otro para empezar a existir. El único ser eterno es Dios, porque Dios es el único ser por el que no pasa el tiempo, que está totalmente fuera de la medición del tiempo. El tiempo es la duración del movimiento y Dios es inmutable, es pura actualidad. En Él no hay antes ni después, es un presente permanente. Todo esto se demuestra en filosofía. Nosotros vivimos en el tiempo y no podemos concebir un ser que exista fuera del tiempo. Alguna intuición podemos tener de lo que es existir fuera del tiempo cuando pensamos en las esencias. Por ejemplo, en la esencia del triángulo. La triangularidad no tiene sentido preguntar cuándo empezó a existir ni cuánto tiempo lleva existiendo. La triangularidad no dura, simplemente es. Todo esto puede ser difícil de entender para personas que no están acostumbradas a cuestiones filosóficas. Es como pedirle a un matemático que explique en 2 palabras la resolución de las ecuaciones diferenciales o de las integrales elípticas o sencillamente el uso de las tablas de logaritmos a quien no ha estudiado matemáticas. Esto es imposible sin dedicar primero muchas horas y aún años a explicar multitud de conceptos preliminares indispensables. Y desde luego, no se debe buscar en esto una evidencia como el axioma el todo es mayor que su parte, y 2 cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Pero es interesante la afirmación de Lindner, profesor de química técnica en la Universidad Alemana de Karlsruhe. La ciencia afirma que el cosmos es finito, que la materia no es eterna, que por lo tanto existe un creador.
No se trata de mostrar la existencia de Dios científicamente, pues el estudio de Dios no es objeto de la ciencia, sino de la teología. El objeto de la ciencia no es estudiar a Dios. La ciencia estudia la naturaleza, a Dios lo estudia la teología. Por eso no tiene sentido buscar argumentos científicos para demostrar la existencia de Dios. La ciencia se limita a responder a cómo se realizan las cosas. El por qué y para qué es propio de la filosofía de Dios. Sin embargo, la ciencia sí nos da datos que nos hacen razonable la creencia de Dios. Por eso las pruebas de la existencia de Dios hay que fundarlas principalmente en el campo de la filosofía, de la metafísica. Los sentidos nos engañan, las ideas no. La luna parece más grande en el horizonte que en el cenit, y no es que haya cambiado de tamaño, pues es una bola de piedra. Es un fenómeno óptico de refracción. En cambio, un razonamiento filosófico puede ser indiscutible. El efecto siempre es posterior a su causa. Un hijo nunca puede ser más viejo que su madre. La necesidad de un Dios creador se impone a la inteligencia por la contingencia de la materia. Cuando uno, consciente o inconscientemente, está interesado en rechazar la fe, se siente inclinado a encontrar más y más dificultades y a no parecerle satisfactorias las soluciones que se le dan. No acepta una fe razonable y acepta un ateísmo que es indemostrable. Si Dios nos ha dado la razón es para que la usemos. Debemos ser creyentes bien formados que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos. Hace algún tiempo se habló de la teoría de Frederick Euler sobre el origen del universo. Se llama universo estacionario. Sir Fred Euler era hijo de padres ateos y en su vida tampoco había sitio para Dios. Sin embargo, en 1983 sorprendió al mundo publicando un libro sensacional, El universo inteligente, donde apunta la necesidad, la existencia de Dios. La revista norteamericana Time o Time es un artículo de Arthur White, lo anunciaba con este título: el astrónomo que ha visto la luz con mayúsculas, se refiere a Dios. El subtítulo era, según Euler, una inteligencia superior guía la naturaleza. En este libro, Fred Euler reconoce las dificultades de su teoría hasta el punto de abandonarla, como afirma el profesor de astronomía de la Universidad de Harvard, Donald H. Menzel. La teoría del universo estacionario de Fred Euler no cuenta con ninguna prueba experimental hasta el presente. La teoría del universo estable hoy día es rechazada por la mayoría de los cosmólogos. Este modelo está hoy abandonado por las insalvables dificultades encontradas. Está hoy tan abandonado que Nigel Embest, astrónomo inglés de la Universidad de Oxford, en su libro El universo en explosión, titula uno de los capítulos Muerte de la teoría del universo estable. Hoy en día casi todo el mundo supone que el universo comenzó con el Big Bang o Big Bang. Roger Penrose y yo, dice Hawking, mostramos cómo la teoría de la relatividad general de Einstein implicaba que el universo debía tener un principio. Dice Robert Jastrow, investigador astrónomo y
cosmólogo norteamericano contemporáneo, prácticamente está eliminada la teoría del universo estacionario de Fred Hoyle, obligándonos a aceptar la de la gran explosión inicial. Esta teoría se llama del Big Bang o del universo en expansión. La desviación hacia el rojo en el espectro de la luz de las galaxias demuestra que el universo está en continua expansión, pues las galaxias se están alejando. Lo mismo que cuando una locomotora se acerca evitando el sonido, sube hacia los más agudos, y cuando se aleja, baja hacia los más graves. Cuando una fuente de luz se acerca, la frecuencia de sus ondas se acerca al violeta, y cuando se aleja, disminuye la frecuencia de la onda, es decir, hay una mayor longitud entre onda y el corrimiento se produce hacia el rojo. Esta expansión de las galaxias, como la explosión de una bomba, nos lleva a pensar que estas galaxias debieron existir a partir de un punto común. Esta teoría tiene a su favor tantos datos experimentales que hoy es aceptada, casi sin excepción, por todos los físicos y astrónomos contemporáneos. Cabe incluso hacer una especie de cuenta atrás hasta el momento en el que el universo nació. La mayoría de los cosmólogos están de acuerdo en que el universo se inició con una gran explosión hace aproximadamente unos 15.000 millones de años. Por eso la mayoría de los astrónomos aceptan el Big Bang, como lo llaman los anglosajones, es decir, la gran explosión en el comienzo del cosmos. Después del Big Bang, la radiación se condensó en partículas, y éstas al unirse formaron protones y neutrones que después formaron los átomos, etc. La teoría de que el universo nació en una gigantesca explosión o Big Bang ya no es una simple hipótesis académica. Cada vez se hace más difícil prescindir de ella si se quiere dar cuenta de las propiedades fundamentales del universo, como hoy se observa. El extraordinario éxito de la teoría del Big Bang está relacionado con su poder de predicción y con las brillantes confirmaciones que las observaciones han aportado a sus predicciones. La teoría del Big Bang ha adquirido categoría de ciencia. La teoría del Big Bang ha pasado de hipótesis estrafalaria a ser respetada teoría científica, merecedora de la más preciada distinción para los físicos de hoy. El científico Carl Sagan afirma: nuestro universo actual tuvo sin duda un punto de partida. Hawking reconoce que hoy casi todo el mundo supone que el universo comenzó con el Big Bang. Esta teoría la defienden los astrofísicos más acreditados como Alan Sandage del Observatorio del Monte Palomar en California, especialista en las investigaciones sobre los cuásares y radiogalaxias; Shuichiro Hayashi, profesor de astrofísica de la Universidad de Tokio en Japón; Arthur Code, director del proyecto OAO de la NASA; y Jakob Seldovich de la Academia de Ciencias de la URSS, y también por Martin Rille, catedrático de radioastronomía en la Universidad de Cambridge y Premio Nobel de Física en 1974. Esta teoría del universo es aceptada por la inmensa mayoría de la comunidad científica porque es la que mejor se ajusta a lo que se puede observar en la realidad.